El Centro de Noticias Táchira presenta. Bienvenidos al Centro de Noticias Táchira. Seguimos hablando acerca del tema político, todo lo que tiene que ver con Venezuela y además pues también de la ley de amnistía. Recuerden que esto se lleva a cabo gracias a nuestras colegas Mariana Duque, Lorena Bornaceli y por supuesto Luz Frandy Contreras. Sí, bienvenidos todos a nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad estaremos conversando con el exgobernador del estado Mérida, diputado de la Asamblea Nacional, expreso político Williams Dávila. Es un honor estar con usted en el Centro de Noticias Táchira. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estaba muy pendiente porque ya me había llamado Gerardo eh, de la posibilidad pues de tener esta entrevista y a mí me llama mucho la atención porque es una forma de transmitir experiencias que he tenido en los últimos tiempos y de la posibilidad de salir desde el punto de vista de la perspectiva del país de esta crisis, de este atolladero que estamos viviendo, sobre todo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del ser humano, que es lo que yo viví en el transcurso de estos últimos 16 meses prácticamente. Recordemos que usted fue detenido el 8 de agosto de 2024 en el marco de una vigilia en la ciudad de Caracas. A partir de allí, cuéntenos qué ocurrió con Williams Dávila. Bueno, yo estuve un año, o sea, estuve, espérate, 550 días privado de libertad, entre cárcel, clínica y libertad condicional, después del 18 de julio del año pasado, cuando me excarcelaron. De manera tal de que en total son 550 días en conjunto eh, que me privaron de libertad. Es una experiencia, es una situación que a mí me preocupa por la fraternidad que se creó dentro de los compañeros de cárcel en relación con los que no han sido beneficiados de la amnistía en los momentos actuales. Hay casos ya, los 6 dirigentes sindicales que no le dieron la amnistía hoy, hay casos de exclusión o de selección sí, de exclusiones individuales, como el caso de Perkin Rocha, de la periodista Nacari Ramos y su esposo, en Sí. fin, hay una serie de casos que se están dando, además de las exclusiones que establece la propia ley, como es el caso de los militares, de las personas que están siendo acusadas por haber propiciado invasiones extranjeras, casos donde la sentencia no está firme, de manera tal de que se abre allí una puerta giratoria que hemos denominado que es el artículo 16 de la ley, donde a ti te pueden inculpar de delitos no contemplados en la ley de amnistía, pero que pueden estar contextualizados dentro de odio, de traición a la patria, el mismo estado de conmoción que sigue vigente. Entonces, eso configura un cuadro de mucha inestabilidad y mucha ansiedad personal. Es decir, todavía no tenemos el ejercicio pleno de una democracia plena, cabal, sino que estamos dentro de un régimen donde todavía se mantiene la estructura represiva del Estado. Sin embargo, este es un hecho positivo, obviamente, porque un día que tú estés en la cárcel es un siglo y que hayan salido beneficiados bastantes colegas o coterráneos venezolanos, incluso extranjeros, es muy importante, porque la familia también sufre, no solamente es el que está preso, víctimas también son los familiares. Y eso hay que verlo dentro de ese contexto de la ansiedad que se genera. En mi caso particular, yo me enfermé en el helicoide, yo estuve recluido en el helicoide. Y cuando llegué allí, que fui capturado violentamente, yo me herí de la pierna. Y en esa pierna que se me hirió, la pierna izquierda, lo que llamamos nosotros la espinilla, ahí incluso tuve una rotura de donde salió sangre, etcétera. Yo me infecté. Y entonces me dio celulitis, peritonitis no, prostatitis severa, septicemia y celulitis. O sea, me infecté, me tuvieron que trasladar de emergencia a la clínica, al hospital de clínica, y allí tuve
resguardado bajo custodia de ¿qué? 9 funcionarios. 3 que dormían conmigo, 3 que están en otro cuarto y los 3 que están en el pasillo, todos armados. Yo no podía comunicarme, yo no tenía abogado privado. O sea, es una situación que te genera ansiedad, que te genera toda una serie de angustias y los familiares sufren. ¿Qué tipo de enfermedades se podían ver allí? ¿Cómo hacían entonces para tratarse todo ese tipo de situaciones que se vivían? Porque bueno, hemos escuchado quizás a algunos decir que hay roedores, he escuchado a otros decir que hay enfermedades de la piel. ¿Cómo se trata esto allí en estas cárceles? Eso es verdad. Yo dormí con rata. A mí cuando me agarran la primera noche yo duermo en el piso con un colchón que me dan, que me están interrogando, y yo dormí con rata. Ahí pasaban ratones chiquiticos y otros grandotes por encima de la cabeza. Y cuando llegué, ya la segunda noche que me dan audiencia de presentación, y allí ya tengo el defensor público, porque yo no tenía abogado, y de pronto veo que los fiscales me inventan una cantidad de delitos que yo no cometí, de odio, de rebelión, de asociación para delinquir, unos X que supuestamente yo había hecho mentiras, yo no los hice, pero me los imputaron. Bueno, al día siguiente, a los 2 días, pues, es cuando me pasan a la audiencia de presentación, me imputan los cargos y después me pasan para celda. Pero en esos 2 días yo dormí con rata. Y para entrar, por ejemplo, yo al baño, eso era un desastre. Yo tenía que llevar ahí un pipote de agua y tenía custodios que me estaban vigilándome. ¿Cuántas personas habían por celda, por ejemplo? Bueno, la primera vez me tocaron 4 compañeros, porque yo entré, me tocó Superlano, Freddy Superlano, y 2 personas más, uno de Nueva Esparta y otro de Anzoátegui. A los 3 días me pasaron por una celda más grande y ya habíamos 6. Allí estaba conmigo Rola Carreño, el profesor Esteve, Américo de Gracia, eh, no me recuerdo bien, Freddy Superlano no estaba ahí conmigo, a mí me pasaron sin él. Éramos 6. Y después ya la tercera vez, o sí, la segunda vez que me pasan al helicoide, pues yo pasé un tiempo en la clínica y me volvieron a dejar al helicoide, en esa celda ya éramos 15. Y en esos 15 ahí estaba el que era alcalde de Maracaibo, el hermano de Guanipa, Pedro, estaba Chancelor, Luis Isquiel, otro un joven de Anzoátegui, el que era chofer de Viallo Pilieri, Fernando Feo, el alcalde de Tinaquillo. Es decir, ya éramos 15 los que estábamos allí. Y ahí es donde yo me infecto. Esa noche, en esa segunda celda, porque me lo cuentan los compañeros ya que los he visto fuera escarcelados, y además yo lo sentí, y yo tenía un escalofrío enorme, yo no podía ni hablar. Y llamaron al custodio, el custodio dijo que para el día siguiente, que esperaba para la mañana siguiente. Entonces me pasaron allí a la unidad médica, como decir un dispensario interno que tienen, pues una clínica allí pequeña de primeros auxilios rápido, ahí me atendieron y no me conseguían las venas para ponerme las vías porque estaba infectado, y al rato tuvieron que llevarme a la clínica porque estaba infectado, pues. Ahí, como ya les acabo de decir, me dio prostatitis severa, me dio septicemia, me dio celulitis. Si yo me quedo un día más me muero. Entonces, ¿Y ¿cuál es el tema? cómo hacen luego con Perdón. el acceso a los medicamentos, acceso a agua Bueno, potable? Tal vez si necesitaba comida específica, porque cuando hay enfermedades, pues muchas veces tenemos restricciones. bueno, mira, en mi caso yo estaba, vamos a decirte, desaparecido forzoso. Mi familia no sabía dónde estaba. Yo dependía, vamos a decirte, del auxilio, de la solidaridad de los compañeros de celda, que me llegaban a prestarme hasta los interiores, para que usted lo sepa. Porque cuando ahí me agarran con la muda que tenía. Y yo Claro. tenía que lavarlo y después pedir un interior ahí de Chancelor, recuerdo, hasta unos zapatos me dio. ¿Cuánto Cosas tiempo así. pasó para que su familia supiera dónde está usted? Pero mira, porque cuando me pasan a la clínica, obviamente mi hermano, que es médico, trabaja en la clínica y da la casualidad que yo llegué a ser su paciente porque él es urólogo y yo tenía una prostatitis severa, tenía una infección urinaria.
urinaria. Entonces, claro, tuve la suerte de que él ahí ya lo tenía, pero tenía custodia. Él se sentaba, por ejemplo, al lado mío y tenía al lado dos policías o dos funcionarios del SEBIN. No era tan fácil, ¿no? Y eso te genera ansiedad. Pero fíjate tú, que la primera noche, cuando a mí me interrogan, yo les digo al comisario que yo acababa de ser operado de la válvula aórtica 5 meses atrás y que yo necesitaba unas medicinas, porque si a mí se me infectaba la válvula aórtica me moría. Pero yo no me recordaba de las medicinas. Ellos llamaron a un médico. El médico llegó, me preguntó, yo más o menos empecé a hablarle de las medicinas, clopidogrel, esa, carvedilol, esa. Entonces, bueno, me las mandaron a comprar. Ellos me mandaron a comprar las medicinas en la primera noche. Después ya, cuando me pasaron a celda, bueno, los custodios tenían la prescripción, a qué hora me tenían que dar las medicinas. Pero ahí a veces se complica la cosa, porque por X razón, de repente no te la dan a la hora. O y cuando se acaba, entonces es un lío, pues ¿quién te lo va a comprar? Entonces uno depende de lo que, del servicio o de las actividades que pueda uno conseguir que le haga algún custodio, ¿no? Pero es una situación, obviamente, que diferente a la cual tú no estás acostumbrado. Esa es la verdad, un cambio de vida total. Eh, Eso de las ratas es verdad. Eh, yo las veía, eso era un gato y se comía la comida nuestra. En la segunda etapa de la cárcel mía en el Helicoide, donde ya estábamos ahí 16 personas que le digo, Roland Carreño es un gran cocinero, pues. Y entonces él mismo hacía las comidas y esas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo es un gran conversador religioso, él sabe mucho de teología, entonces hacíamos conversatorios sobre salmos, de la Biblia, eso nos ayudó mucho, a mí me ayudó mucho. El fortalecimiento de la fe me ayudó muchísimo, a mí Dios no me dejó. Y como Ujú. me lo dijo a mí, es un monseñor amigo mío, familiar mío, que me decía que Dios está en los hospitales y en las cárceles. Y es verdad. A mí, yo estuve en los dos lados, tanto en un hospital como en la cárcel. A mí Dios nunca me abandonó. O sea, yo nunca perdí la fe. Yo mantuve la fuerza interior. Mi fuerza, mi fortaleza espiritual, yo la mantuve, porque se me alimentaba con recuerdos de mi estado, de Mérida, de los Andes, de las actividades políticas de uno, de las cosas que uno ha hecho. Entonces eso me alimentaba mentalmente para no entrar en depresión, porque fíjate, yo no tenía asistencia, porque en mi caso particular, bueno, yo tengo aquí mi hermano y mi hermana vive en Mérida. Yo estoy divorciado, o sea, imagínate tú, si tú tienes tu esposa, pues tu esposa está pendiente de ti, los hijos míos están afuera. Entonces para mí era complicado. No tenía la asistencia familiar, pues no me la dejaban entrar. No tenía abogado privado. Entonces, es un tema. Entonces, para evitar yo caer en un estado depresivo, yo me alimentaba de la nostalgia, del recuerdo, de la fe, que vuelvo a repetir, nunca me dejó Dios, sino antes lo contrario, me ayudó para fortalecer la fe. Y eso fue lo que me dio la fuerza para aguantar. ¿Qué pasó por su mente en el momento en que lo detienen? Porque, bueno, usted se dedicó o se ha dedicado durante años a hacer política, acompañó todo este proceso del 28 de julio, posterior a las elecciones, y de repente se lo llevan, así como se habían llevado a otros compañeros. ¿Qué pasó por su mente en ese momento? Mira, es que yo creí que eso era mentira. Cuando yo camino de la Plaza de los Palos Grandes, donde yo estoy, participando en una vigilia religiosa en solidaridad con los presos políticos, que había convocado María Corina, habían convocado el comité de presos políticos, donde estaba esta muchacha Zairán Rivas, que había estado un tiempo atrás presa. Bueno, mira, y cuando yo veo caminándome como 10 cuadras y voy llegando cercano al carro, veo yo una patrulla, una camioneta chasis largo, gris, una cosa así, y se desmontan de allí varios funcionarios con fusiles, armas largas, con un PET con amarillo, con un pasamontaña. Y bueno, cuando veo que los tipos, un griterío, no hable, tranquilo, no le pasó nada, no le pasa nada, están encima mío, no está detenido. Le digo, bueno, pero ¿por qué? Pa, me caí al piso, ¿no? Una señora que pasaba por detrás, yo la empujé. Y yo creo que ella tuvo un golpe muy duro, porque después me enteré que había llegado la ambulancia a recogerla. Bueno, ahí en ese momento dije, bueno, o sea,
La sorpresa, imagínate tú que tú estés caminando una cuadra solo y te llega un tipo así, o varios tipos así. Es un impacto. Ahí dije yo, la válvula me está funcionando bien, porque no me hubiera dado un infarto ahí. Y cuando me meten en la patrulla, yo le digo al funcionario, le digo yo, no me pongan las esposas porque yo no soy ningún delincuente. Bueno, el que estaba al lado a mano izquierda mío accedió y le dijo al que estaba al lado derecho que me iba a poner las esposas que no me la pusiera. Pero el tipo tenía el fusil, el cañón así cercano aquí, y yo dije, es capaz que me dan un golpe en la boca, una cosa así, ¿no? Y yo estaba pendiente, ¿no? Cuando agarra la patrulla a alta velocidad, le digo yo, pero ¿por qué van tan corriendo? Si yo ya voy aquí. Entonces él por la radio llamó, no sé, a su superior y le dice, el objetivo ya está conseguido. Entonces bajaron la velocidad. Bueno, pues cuando veo yo que voy directo allá donde me van a llevar el helicoide, le digo yo, mira, yo quiero que me den unos minutos para yo orar, porque yo sé que ustedes me van a matar. No, vale, eso no es así, eso es ustedes que dicen, que no es que yo lo diga. Afuera dice que ustedes mataron al Albán y que ahorita se oye el cuento que mataron a Freddy Soperano. Eso es mentira. Lo vas a ver jugando dominó. Y Albán se suicidó. Yo me quedé callado, no dije más, pues estos me van a dar un golpazo aquí. Y Ujú. seguimos corriendo y cuando estamos llegando al helicoide le digo, mira, yo sé que ustedes me van a torturar, déjenme en un minuto de oración porque yo no les voy a aguantar la tortura. Me va a dar una cuestión ahí en la válvula aórtica y me les voy a quedar aquí. Yo no me quiero ir para allá limpio, yo no me quiero ir con carga, sino limpio para arriba. Eso es mentira, no te va a pasar nada, eso es un cuento de ustedes, afuera, ta. Bueno, está bien pues. Bueno, pum, llegué allá al SEBIN, de una vez, tú sabes como en las películas, ram, pum, pum, se desmontan de una camioneta y aquella cosa rápida y te meten rápido y me metieron en un cuarto de investigación. Entonces ya habían varios funcionarios y cada funcionario está cumpliendo una tarea frente a su escritorio, su computadora, cada quien te pregunta, te brincan aquí, brinca para allá, te manda para acá, te manda para allá, preguntas tras preguntas para ver si te hacen una caída. Y le digo, mire, hermano, métanse por internet. Ahí está toda mi vida política. Yo he sido un dirigente opositor toda mi vida. Y yo he sido opositor que le he echado plomo en mi discurso de Diosdado Cabello, que es el jefe de ustedes. Así que yo no espero nada. A mí no me van a, seguro que no me van a dar ningún tipo de consideración porque yo los he atacado muy duro. Porque ese es mi papel. Y claro, que en el interrogatorio me hacían preguntas, ¿y qué hacías tú en Mérida? ¿Y por qué andabas en el camión con María Corina? Y bueno, porque había campaña electoral, ¿y cuál es el problema, pues? Y en Mérida, bueno, yo no he sido gobernador 3 veces en mi estado, pues. Fui senador y soy diputado. Por lógico y natural que yo vaya a mi estado en una campaña electoral, ¿qué de malo tiene eso? Cosas así, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, tú ves que cambia tu vida, porque al otro día tú piensas que vas a salir. Y al otro día estaba yo ahí metido otra vez. Y así, una de las cosas, por ejemplo, que me costó acostumbrarme ya cuando estaba en celda, cuando estaba en mi celda, que estaba súper larga, estaban estos dos compañeros de Ujú. Anzoátegui y el otro de Nueva Esparta, la costumbre es que tú te cuestas tarde y te paras tarde para agotar tiempo, para no darte cuenta que estás preso. Yo no me pude acostumbrar acostarme yo a las 3 4 de la mañana jugando dominó y jugando cartas, porque a mí me enseñaron a jugar caída y esas cosas, y al otro día pararme tarde, no, yo me enfermé de una vez, encima de lo que me infecté, me enfermé también, porque yo no estaba acostumbrado a eso, pues, pero esa es Usted una dice costumbre. que, usted dice que la fe en Dios o esa cercanía con Dios, pues le dio fortaleza, lo ayudó a estar allí. ¿A quién más se le pide cuando uno está dentro de la cárcel? En quién tanto se piensa? Mira, Dios Todopoderoso, a Dios, porque yo tampoco me iba a poner con un romanticismo ahí, tú me entiendes, una novela, ¿no? No, acepté mis cosas, ¿qué más iba a hacer? Está bien, acepté mis cosas. Y qué más, a mí lo que me daba cuestión es que tú tenías cámaras en tu celda, por todos lados tenías cámaras, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ellos vieran que, por ejemplo, un papel que tú se lo pasas al compañero, hacen una requisa para buscar ese papel. Eso lo hacen.
Por mí en la clínica, cuando estaba en la clínica una madrugada, llegaron unos tipos como a las 3 de la mañana con armas largas porque que iban a investigar, que querían hacer un chequeo a las 3 de la mañana, por Dios. Entonces, ese tipo de cosas te genera, tienes que tener mucha fuerza. No es fácil, porque tú te puedes desequilibrar psicológicamente y muchos de los que salimos fuera de la cárcel, cuando recuperamos la libertad, salimos con problemas, hay que ser honestos. Yo tenía problemas de sueño hasta ahorita que lo he venido recuperando. Yo me enfermé, a mí me dio neumonía bilateral hace 3 meses por la cuestión de que yo no tuve sol por ese tiempo, pues. Y Ujú. entonces mi sistema inmune es vulnerable y me dio neumonía bilateral. Y me llevaron a la clínica. Pasé 15 días de nuevo en la clínica en septiembre donde había estado. Bueno, una noche, bueno, yo me desperté a las 3 de la mañana llamando a la enfermera porque tuve una pesadilla de que me había despertado, que estaba en un campo en donde habían varios presos, vía Superlano, vía Roland Carreño, vía Otto en el sueño, y yo había matado una gallina que me estaba pasando por encima, y la maté. Entonces se despertaron y me dijeron, oye, vale, William, tenemos que limpiar el piso, porque si ven que está sucio, nos van a pegar, nos van a golpear, nos van a torturar. Y ahí yo me desperté y llamé a la enfermera, a las 3 de la mañana. Oye, mire, quiero echarte este cuento que me acaba de pasar. Ella me dijo, bueno, eso es muy normal. Y sobre todo tú que estuviste, estás llegando en el mismo sitio donde estuviste aquí recluido todo el tiempo de privación de libertad. Y me echó cuento. Me dijo, mira, cada vez que nosotros salíamos de aquí, por ejemplo, a limpiar la basura, atrás de nosotros iba un funcionario para revisar si tú mandabas un mensaje y si estabas mandando papeles al público afuera. Cosas así. Yo me enteré fue después. Bueno, entonces uno queda pues con ciertos traumas, con ciertas cosas. Hay gente que ha sufrido más, obviamente, ¿no? Porque han tenido más años presos. Yo tenía al lado mío los hermanos Guevara, 23 años en la cárcel. Y yo no sé si eso está en el helicoide, me dicen que los cambiaron. Debería de salir la amnistía, pero aparentemente no le sale porque los acusan del asesinato de Danilo Anderson. Pero tienen Ujú. 23 años en la cárcel. O sea, hay que ver esa realidad. Yo no quiero que eso siga sucediendo. Por eso he venido declarando sin ningún tipo de miedo y con todo el respeto que la amnistía no se está aplicando como debe ser, que tiene exclusiones selectivas, exclusiones por ley, y que la amnistía debe aplicarse automáticamente porque la ley dice que es de carácter público, que es de orden público y de interés general. No puede estar bajo la discreción de ningún juez, sino que tiene que operar, aplicarse automáticamente. Esa es una de las críticas que yo hago. Y está sucediendo porque hay gente que no le está dando la amnistía. Diputado, es usted quizás uno de los rostros más visibles beneficiados por esta ley de amnistía precisamente. Hacía usted mención con respecto pues a esta discreción quizás, ¿no? Para otorgar la libertad a algunas personas, pero también hemos visto que usted ha hablado acerca de la confiscación de algunos bienes suyos. Esto se puede dar a entender como una libertad plena cuando aún hay bienes, por ejemplo, detenidos por el Estado, precisamente. Mira, es que ese es justamente el problema. Yo, por ejemplo, he hablado con varios de los compañeros expresos allá, Luis Valo Faría y todos ellos, y algunos de ellos, finca, computadora, teléfono, confiscados, incautados. En mi caso particular fue el vehículo que a mí me dejó mi mamá cuando murió como legado, un vehículo Toyota de 20 años, y no me lo han entregado. Eso no puede aceptarse y no debe ser, porque si se supone que tú eres beneficiado de la amnistía, cesa la acción penal, no tienes ningún tipo de expediente de, de acción penal en tu contra, a ti te tienen que devolver los bienes porque eso es propiedad tuya, eso no es propiedad del Estado. Los bienes muebles y los bienes inmuebles tienen que ser entregados ya. Pero entramos en un proceso que verifican, que voy al fiscal, entonces el fiscal me dice vaya para el juez, llego al juez, el juez dice que tiene que verificar, en fin. Entonces, eso es una de las cosas que a la comisión que crearon de seguimiento de la ley, en los programas públicos que he hecho, les he dicho, averigüen eso. Es más,
Vayan a los centros penitenciarios, vayan al tribunal y cerciórense de los casos. No se conformen solamente con recibir información. Vayan allá a ver cómo es la cosa. ¿Qué está pasando con los que no han sido liberados? ¿O qué pasa con los bienes muebles e inmuebles de quienes han sido excarcelados, de los que han sido beneficiados de la amnistía? Esas son cosas que están ocurriendo. Y ojo, eso no es ninguna reparación por daños y perjuicios. Eso es la devolución de tu propiedad, porque eso no es propiedad del Estado. ¿O es que el Estado me va a terminar robando a mí también? El Estado tiene que devolverle a uno su propiedad. A mí me tienen que devolver el vehículo, supuestamente. Voy mañana otra vez al tribunal. Vamos a ver si ahí me ordena que me devuelvan el vehículo. Ya me lo han negado 2 veces la fiscalía, ¿no? Espero que el juez ahorita entienda la nueva realidad que se está viviendo con la amnistía y él sea el primero en garantizar el cumplimiento de la ley cumpliéndola. Diputado, no es cualquier bien, además es un bien que tiene un valor sentimental y emocional bastante importante por ser algo que le dejó su mamá, ¿no? ¿Usted tiene conocimiento de dónde está o en qué condiciones está su carro después de tanto tiempo? Bueno, sé que está en el helicoide, pero no sé en qué condiciones está. Pero sí sé que está en el helicoide porque cuando se lo llevaron, y en la primera noche que yo estuve allí en interrogatorio, yo creo que yo pregunté, porque ellos me pidieron la llave y yo la di. Y entonces, porque me estaban pidiendo el teléfono celular, que les entregara el celular. Igual, ¿cuál celular? Si ustedes me agarraron a mí, debe estar en la calle, vayan a buscarlo allá. ¿Dónde celular el Carrizo va a tener si ustedes no me agarraron para saludarme? Bueno, y les di la llave del carro. Y yo como que les pregunté, bueno, ¿y qué van a hacer con el carro? No, eso se queda aquí en el helicóptero. Y tengo entendido que está por informaciones que me han llegado. El otro día, hace como unos meses, me conseguí con uno de los que me había interrogado en un supermercado acá. Y bueno, como uno no sale con odio ni con nada, yo lo saludé. Hola, ¿cómo estás? Y le pregunté, mira, ¿y qué sabes de mi carro? No, eso está allá, porque fue uno de los de los que inicialmente me interrogó. ¿Cómo se hace O para sea que tiene perdonar? ¿Cómo esperanza se de que está en hace? un lugar. ¿Perdón? ¿Cómo se hace para perdonar? ¿Cómo se hace para no Bueno, sentir rencor cuando se ve a la persona que me detuvo, que me maltrató, que me ofendió, etcétera? porque esa es cuestión de formación. Y nosotros los andinos no somos gente que odiamos. No, nosotros lo que somos echados para adelante, que es otra cosa. Ahora, impunidad no debe haber, eso sí. El tema de la amnistía es que eso debería estar encuadrado en un proceso de justicia transicional. La verdad, la justicia, la reparación, la garantía de que no vuelvan a cometerse esos delitos. Esos son elementos constitutivos de una justicia transicional. La amnistía no puede verse como un perdón que nos da el Estado. ¿Perdón de qué? ¿Acaso que yo cometí delito? El Estado debe reconocer su culpa. No la ha reconocido. Por eso es que en esa ley no reconocen o no establecen un mecanismo de reparación, porque a nosotros nos consideran delincuentes y por lo tanto perdonados. Entonces parten de ese supuesto para no establecer en la ley un mecanismo de reparación de daños y perjuicios. Porque el Estado es el primero que debe reconocer su culpa, porque ellos violaron los derechos humanos, nos capturaron violentamente, fuimos secuestrados, forzados de una desaparición forzada. Además nos inventaron una serie de cargos que no se correspondían con la verdad de los hechos. Es un daño moral, son daños y perjuicios. Esta ley no establece nada en relación con ese mecanismo. Otra cosa que establece la ley es que elimina los expedientes. Entonces, oye, los tipos están felices porque, bueno, te doy el sobreseimiento y rompo el expediente. Y eso no puede ser, porque entonces, ¿cómo quedamos nosotros que queremos ir a la larga a una corte, a un tribunal, a pedir una reparación de daño si la prueba, el expediente, lo quemaron, las desaparecieron? Porque eso lo dice la propia ley. Eso no lo podemos aceptar nosotros, por eso tenemos que presionar y que esta comisión actúe en función de eso, que eso tiene que estar establecido en la ley. Eso no se pueden eliminar los expedientes, ni tampoco se puede dejar de lado la posibilidad de la reparación, porque además es una cuestión universal de los derechos humanos. Cuando a nosotros nos declaró la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
que nuestra situación era la de ser desaparecido forzado, nos reconoce el derecho de indemnización que tenemos por parte del Estado. Claro, es un proceso larguísimo, eso no es una cosa de la noche a la mañana, y el Estado generalmente no pierde juicio, pero eso tiene que plantearse porque son temas de derechos humanos y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos son imprescriptibles. Ujú. Pudiese, ahora mismo no ha habido todo este proceso del que usted habla, ¿no? Pero también estamos ante un escenario donde Delcy Rodríguez está haciendo movimientos en ministerios importantes, en el Ministerio de Defensa. De hecho, recientemente también en la DGCIM hubo movimiento. Y también estamos a la expectativa de un nuevo fiscal y de un nuevo defensor del pueblo, ¿no? Entonces, pudiese haber la expectativa de que esto realmente, de que haya esta reparación para todos los que estuvieron presos. Mira, yo no soy pesimista, ¿no? Y no quiero estar en el escepticismo en las cosas, porque si no uno se llena de angustia. Pero obviamente, cuando yo veo que el nuevo ministro de la Defensa es el mismo que estaba en el SEBIN, que me detuvo, que me secuestró, te podrás imaginar, el nuevo que nombraron. Ujú. Bueno, de verdad, no tiene lógica. Y ojalá que el fiscal que vayan a nombrar o el defensor del pueblo que vayan a nombrar sean personas idóneas que no respondan a las directrices políticas, partidistas. El fiscal es el garante de los derechos humanos en el país. El defensor del pueblo tiene que garantizar la defensa del vulnerable en este caso, de la víctima. Ahora, si responden a intereses políticos, partidistas, como lo vivimos, porque a mí me inventaron esos X y al mismo tiempo, menos mal que yo tuve la suerte de tener un buen defensor público, que es distinto a la a la defensoría de presos. Yo tuve la defensoría pública. Se portó bien conmigo y yo lo debo reconocer, por lo menos me atendió, me hizo la solicitud de sobreseimiento porque yo no tenía abogado. Pero hay gente que no conoce al defensor, incluso se han muerto y lo han dejado a la indefensión. Defensores que no le responden las llamadas. Eso ha ocurrido. Entonces imagínate tú, una persona no tiene derecho a la defensa, o sea, tiene derecho a la defensa, pero no le dan la posibilidad de tener un abogado privado. Y de paso el defensor no cumple con su tarea. Oye, tú estás en el mar, en el desierto a las 3 de la mañana, pues indemne, solo. O sea, eso no puede ser, eso hay que, por eso yo estoy ahorita en este compromiso público. A lo mejor existan otras prioridades noticiosas, etcétera, pero no podemos quedarnos callados ni silenciados, porque este es un tema muy grave, porque se trata todavía de 500 personas que están presas. Estamos hablando de 10.000 personas que estuvieron sometidos a regímenes de presentación de hace años atrás. El presidente de la comisión habla de que, y ayer le vi yo al presidente de la Asamblea, Rodríguez, hablando de que eran 7.000 las personas que ya habían sido beneficiadas de la amnistía. Bueno, que publiquen las listas. Vamos a verlas, porque las cifras son contradictorias con informes que vienen de ONG y de otras organizaciones civiles. Bueno, que las publiquen. Entonces, ¿qué es lo que hizo ayer Jorge Rodríguez? Caerle a palo a Volker, el alto comisionado de los derechos humanos, porque se puso al lado de los derechos humanos. Entonces le cayó a palo. Volvemos al mismo Sí, discurso. de hecho el alto comisionado pidió, ¿no? Esas listas. Exacto. Ah, bueno, pero le cayeron a palo y dijeron que no quería Venezuela, porque ese es el eterno discurso de ellos. Que si tú no estás de acuerdo, te caen a palo de una vez. Entonces eres traidor a la patria, eres esto, eres lo otro. Bueno, entonces vamos a seguir en lo mismo. Y de pronto después te imputan y te aplican odio. Y te vuelven a llevar a la dedicoide. No. O sea, el tema hay que mantenerlo vivo porque está ocurriendo. La ley no se está aplicando integralmente ni automáticamente. La ley la están aplicando selectivamente. Hay muchas trabas burocráticas, de tácticas dilatorias y de brinque para allá y brinque para acá. Entre las denuncias que usted hacía recientemente en una rueda de prensa era la de traslados ocultos de detenidos entre centros de Eso es reclusión. verdad. Cuéntenos, por favor, sobre esto. Sí, claro. Hay gente que los han trasladado del Rodeo para Yare, por ejemplo.
Hay gente incluso que todavía están en el helicoide y los familiares no saben, porque llegan y los trasladan en la madrugada. La víctima pues no sabe porque está detenido, sabe cuando lo están sacando. Los familiares no saben. Eso hay que denunciarlo, porque son cosas que ocurren. Y si nosotros nos quedamos callados y dejamos que eso corra, se convierte en costumbre. Y ahí es donde vienen las violaciones sistemáticas graves que hace el Estado, que es el que viola los derechos humanos, para desvirtuar lo que debe ser el espíritu de reconciliación que habla la ley, porque la finalidad de la ley es la reconciliación nacional, la pluralidad, etcétera, todo lo que dice ahí. Pero en la práctica eso no se está cumpliendo, porque en la medida en que tú, por ejemplo, no le aplicas el beneficio de la amnistía a Perkin Rocha, vamos a poner un ejemplo, o a la licenciada Nakari Ramos, ¿a quién está afectando? No solamente a ellos, a sus familiares, y genera un espíritu de desasosiego, de desconfianza. Ese es el grave problema que yo estoy viendo. Todavía hay desconfianza, todavía hay temores. O sea, uno declara, uno va para allá, uno viene para acá, pero uno dice, bueno, y ve uno de repente una comisión del SEBIN en la calle, uno dice, cónchole, vaya pues. Y está uno con el temor de que, bueno, te agarran o te inventan algo. Eso hay que denunciarlo y por eso es importante mantener viva la denuncia y exigir la liberación de todo y que definitivamente en este proceso de fases que la comunidad internacional, particularmente el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha anunciado, que es la fase de la estabilidad, de la recuperación y de la reconciliación, y que son fases que se justaponen unas con otras, esa fase nos tiene que conllevar a una gran y superior fase, que es la democracia, para que por vía de unas elecciones legítimas nosotros tengamos un gobierno democráticamente electo, para que toda la coyuntura favorable que tenemos de inversiones que han hablado, de apertura para que las empresas privadas puedan desarrollar sus actividades empresariales, no va a tener eficacia si nosotros no tenemos un gobierno legítimamente electo por el pueblo, por el soberano. Para mí lo lógico hubiera sido mantener lo que sucedió el 28 de julio del 24, donde Edmundo González salió electo presidente por nosotros de manera contundente. Lo lógico hubiera sido que si vamos a entrar en un proceso de transición, fuera él el presidente, que comenzara pues con una estructura de gobierno temporal a desarrollar toda una estrategia de transición con los planes económicos y sociales emergentes que se tenían. Pero no ocurrió así, sino que dejaron a Delcy. Yo lo entiendo y lo entiende mucha gente, que era el mecanismo más factible, más práctico para desmontar el Estado represor. Yo me hago la pregunta en el caso ahorita del nuevo ministro de la Defensa, que fue el primero o era uno de los fundadores del SEBIN. Ahora es ministro de la Defensa. ¿Cómo va a manejar eso? ¿Cómo va a garantizarle a la comunidad internacional que el Estado se abre para una democracia? Él siendo uno de los fundadores del SEBIN y uno de los tipos más duros que hubo en ese campo de la represión. Esas son las grandes preguntas que uno se hace y que yo desde aquí se lo haga llegar a los Estados Unidos, porque el deseo de todos los venezolanos es que se avance y que lleguemos a un proceso normal, donde no haya violencia, donde no haya caos, estamos de acuerdo, pero tenemos que ir a unas elecciones, tenemos que ir a un proceso de un gobierno legítimo, democrático. Por ejemplo, ¿por qué no puede venir María Corina a Venezuela? ¿Cuál es el enredo? No puede venir. ¿Acaso que si ella va a venir, entonces va a haber sangre y plomo? No, ella no ha hablado de eso. Ah, que viene y va a salir la gente. Claro que va a salir la gente, la va a recibir donde quiera que vaya, va a ser así, porque Diputado, y ella es libre. con respecto al CNE para la realización de estas elecciones de las que usted habla, ¿es confiable hacerlo en este No, momento, no, por no, no, ejemplo? eso hay que cambiarlo todo. Por eso te digo que es un proceso complejo y es un proceso que amerita mucha inteligencia y mucha sabiduría, diría yo. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y que actuemos de acuerdo a su designio. Porque aquí tiene que ver no solamente un nuevo fiscal y nuevo defensor
defensor del pueblo. Tiene que haber un nuevo CNE. Y ahí donde yo critico en el caso de Vladimir Padrino, que ahora deja de ser ministro de la Defensa, se va con el rabo entre las piernas, porque él fue el culpable que el 28 de julio del año 2024 desconocieran la victoria de Edmundo González, porque él fue el primero que salió anunciando que todo estaba normal antes que el presidente del CNE. O sea, ya les estaba dando una línea a ese CNE. Si nosotros estamos apoyando a Maduro, ustedes tienen que hacer lo mismo. Ellos son cómplices de lo que está pasando. A mí ahora no me vengan como pobre se lastima, porque él es muy culpable que esa unión cívico-militar policial, como la denominaban, para fortalecer un poder militar que nos quitó derechos, desvirtuó el papel republicano de las Fuerzas Armadas. Y él era el ministro y él sabía que lo estaba haciendo, porque él estaba garantizando la hegemonía política de Nicolás Maduro. Entonces, yo lo digo con franqueza y con claridad, yo no estoy faltándole respeto a nadie, porque esa es la verdad. Entonces, en este momento se necesita una nueva autoridad electoral. Tiene que venir una nueva autoridad electoral. Porque para mí, una elección fundamental es la elección legislativa de los nuevos legisladores de la Asamblea Nacional, porque esos son los que eligen. Pero el día de mañana también tenemos que ver qué tipo de Congreso, porque la Asamblea Nacional es un término comunista. Esa palabra Asamblea Nacional es en Cuba. Nosotros tenemos que devolvernos a la majestad del Congreso de 1811, del 5 de julio. Esa es palabra nuestra republicana, que haya el Senado, que exista la Cámara de Diputados. Esos fueron estos señores que nos inventaron una terminología comunista, marxistoide de la Asamblea Nacional Cubana. Eso no puede ser. Diputado, mire, estamos muy agradecidas por su tiempo, por atendernos en el Centro de Noticias Táchira. Para terminar, usted se prepara ya para volver a su querida Mérida, a su amada Mérida. ¿Qué es lo primero que va a hacer apenas llegue a territorio merideño? Bueno, yo llego el 21, allá al Vigía. Me pensaba, pues recibirme esas cosas, ir a la Basílica del Vigía, darle gracias a Dios. Porque el centro de todo esto es Dios, no es uno. Gracias a Él. Después de Él vinieron otras cosas más, pero gracias a Él. Y en Mérida, el 22, también voy a estar en la iglesia de la parroquia. Ahí vamos a hacer otra misa en acción de gracias. El lunes vamos a hacer una rueda de prensa y después al mediodía voy a estar en Ejido, en un conversatorio grande con la sociedad civil, con todos los sectores de ese municipio tan importante. Luego me incorporo a las actividades de los 241 años de fundada de la Universidad de los Andes, que es el jueves que viene, y el viernes yo me regreso para Caracas otra vez. Y a comer pastelitos. Bueno, no puede faltar. mira, un reencuentro. Yo tengo 2 años que no voy. Es un reencuentro. Mucha gente, a mí me ha llamado Hay mucha gente. familiares que no ha Hay- visto. Hay familiares Pero- que no ha visto, por ejemplo. Hay familiares que no ha visto. No, mira, el hermano mío menor yo no lo he visto. Fidelina, que era la señora que siempre ha estado en mi casa durante 40 años, que la tuvieron que pasar ahorita a un asilo porque sola en esa casa, y esa casa está sola, la casa donde yo llego en Mérida, que es la casa materna. Bueno, tengo que verla, porque ya estaba ya la que me hacía huevo frito en la mañana, y perico, y todas esas cosas, y arepa de harina. Y Muchísimas pizca, gracias, diputada. y la pizca que La me pizca. la tomaba en la mañana. No puede faltar una rica Ah, pizca no. andina para reencontrarse con sus raíces. Muchísimas gracias por su tiempo. Este es el Centro de Noticias Táchira. Por supuesto, las puertas abiertas siempre para cualquier tipo de información. Gracias, Claro Lone. que Saludos sí. allá. Y nos vemos allá porque yo voy ahí. Yo le dije a Gerardo que iba para allá. Y a Heriberto. ya me dijo. Aquí nos vemos, aquí Buenísimo, nos vemos. por aquí nos vemos. Recuerden que esta entrevista pueden encontrarla a través de nuestro canal informativo Centro de Noticias Táchira en YouTube, pero también a través de nuestras distintas plataformas en Instagram. Así es, a través de Conexión Táchira, Reporte.Táchira, Noticias Tachirenses, el Centro de Noticias Táchira en Instagram y Los Andes Digital. Agradecidas con el diputado William Távila. Seguimos viéndonos. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.